Buen día, soy Sandra Amador, oftalmóloga del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. Hoy quisiera hablarles acerca de dos importantes enfermedades que pueden producir ceguera. Ellas son el glaucoma y la degeneración macular relacionada con la edad. Para comenzar, quisiera mostrarles cuál es el sitio del ojo en donde se generan estas dos enfermedades. Este es un ojito que nos representa el ojito. Dentro del ojo tenemos esta membrana que se llama la retina. En su parte central se encuentra la mácula, que es la parte de mejor visión del ojito y es la que se va a ver afectada en el caso de la degeneración macular relacionada con la edad. Esto que vemos acá atrás, este tubito, es el nervio óptico, el cordón que une el ojo hacia el cerebro y lleva la información de las imágenes. Este es el sitio que se va a ver afectado en el caso de la enfermedad del glaucoma. Muy bien, empecemos con la enfermedad del glaucoma. El glaucoma se considera la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. La padecen 80 millones de personas, de las cuales el 50% desconocen que tienen la enfermedad. Esta enfermedad genera un daño progresivo e irreversible del nervio óptico. Ya veíamos en dónde se encuentra ubicado dentro del ojo y afecta la visión por la muerte precoz de unas células importantes que se llaman las células ganglionares. Esto va a producir una pérdida de la visión como tal, que es la función visual, y del campo visual. Se considera una enfermedad multifactorial, es decir, tiene varios orígenes probables. Uno puede ser el aumento de la presión del ojo, llamada hipertensión ocular, enfermedades de los vasos, que pueden hacer que no llegue suficiente sangre a ese nervio óptico, y la predisposición genética, es decir, que alguna persona dentro de la familia haya desarrollado la enfermedad y la haya heredado. Por eso es tan importante buscar un diagnóstico precoz. ¿Cómo sé que debo buscarlo? Por si tengo algunos factores de riesgo, como por ejemplo la edad, sobre todo en mayores de 60 años, en si dentro de mi familia existe alguien que presente glaucoma o si en algún momento he presentado un aumento de la presión intraocular llamada hipertensión ocular, si tengo un defecto refractivo de miopía o hipermetropías altas, si tengo antecedentes de enfermedades oculares, si he tenido un trauma ocular, si la forma de mi ojo genera un ángulo entre la córnea y la esclera con el iris muy estrecho, puedo tener una predisposición a desarrollar un tipo de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo estrecho, o si presento una raza negra o asiática. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes pueden pasar completamente asintomáticos. Van a empezar a tener alguna pérdida de campo visual periférico que no es evidente en los estadios iniciales de la enfermedad. Hay algún tipo de glaucoma que puede generar síntomas y signos como los que vemos en la imagen, de un dolor ocular intenso, tipo peso, enrojecimiento importante del ojo, con disminución drástica de la visión, manifiestan halos de colores alrededor de las luces, náuseas o vómito por el mismo dolor ocular. Entonces, este es el glaucoma de ángulo estrecho. Los exámenes que vamos a llevar a cabo en la medida en que tenemos una sospecha de que se presenta la enfermedad son todos estos. Vamos a mostrarlos rápidamente. Entonces, aquí quisiera mostrarles qué es lo que evaluamos dentro del ojito en cuanto al ángulo de la cámara anterior. Esta es una imagen de un ojo donde tenemos este número 4 es la córnea, esta parte rosada de acá es el iris y por detrás tenemos el cuerpo ciliar por donde se produce un líquido que rellena estos espacios dentro del ojo y busca la pupila para pasar hacia adelante y pasar hacia unos conductos por donde se drena. Este es el sistema natural y normal de la producción del humor acuoso. Pero si este espacio se cierra, no permite la salida,
puede llegar a aumentar la presión del ojo. Esto lo valoramos con un examen que se llama la gonioscopía. El otro elemento que utilizamos es la tonometría, que aquí tengo demarcado el aparato que usamos, el tonómetro de aplanación o tonómetro de Goldman. Nos va a medir la presión del ojo, que normalmente podemos encontrarla entre 10 a 21 milímetros de mercurio. La fotografía del nervio óptico, donde tomamos una foto, como su nombre lo dice, del interior del ojito. Aquí tenemos la retina, el nervio óptico, donde observamos una zona más clarita que se llama la excavación, y es uno de los elementos que nos sirven para la evaluación a largo plazo de cómo se va comportando la estructura del nervio óptico. Este es el del ojo derecho y el ojo izquierdo de un paciente, donde observamos una excavación amplia, grande, dentro de ese nervio óptico. El campo visual es uno de los exámenes que también recomendamos en muchos pacientes. Este es el resultado de un campo visual de un paciente que pues hay que hacerlo valorar por el oftalmólogo con los resultados. Este es el OCT del nervio óptico o la tomografía óptica coherente. Es un examen más complejo donde evalúa las fibras que forman ese nervio óptico, cuántas lo forman, su distribución, y nos va dando una indicación de si hay o no un compromiso de la estructura como tal de ese nervio óptico. En campo visual y el OCT es el que más usamos para el seguimiento y poder determinar si el paciente realmente presenta un glaucoma o no, porque es una enfermedad que no es fácil de diagnosticar. Por eso muchos pacientes van a tener por un tiempo el diagnóstico de sospecha de glaucoma. Cuando el paciente va a perder el campo visual, aquí tenemos una imagen de lo que probablemente el paciente está observando. Vemos una imagen, vemos el esfero, pero en la medida en que el nervio óptico se va deteriorando, puede ser que esta imagen se vaya cerrando al punto de que en casos muy avanzados, fíjense que se perdió prácticamente la imagen del esfero que teníamos sobre la mesa. El paciente tiene que hacer un mayor movimiento de sus ojos para poderlo encontrar. Muchas veces su agudeza visual puede estar al 100%, es decir, una agudeza visual de 20/20, y sin embargo haber perdido todo este campo visual y hace que tenga limitaciones para ciertas actividades. Por eso es tan importante el seguimiento, control y valoración por los especialistas en oftalmología, y en su caso de presentar la enfermedad, el seguimiento por el especialista de glaucoma, llamado también glaucomatólogo. Él va a analizar cada caso y poder determinar el tratamiento a seguir, que pudieran ser colirios hipotensores o goticas a aplicar de manera permanente, láser o cirugías. Pero es muy importante que no solamente se realice el tratamiento, sino también haya un seguimiento para determinar si el defecto está controlado. No se cura, pero sí se puede llegar a controlar y evitar que en un momento dado se pueda llegar a perder completamente la visión y llegar a la ceguera. Vamos a pasar ahora a hablar algo sobre la degeneración macular relacionada con la edad. Esta enfermedad es una enfermedad visual degenerativa que afecta la parte central de la retina, que se denomina la mácula. Este sitio, cuando se deteriora, va a haber una progresión de la visión central que va a ser necesaria para las actividades diarias de detalle, como leer, identificar caras de las personas, conducir. Esta enfermedad es la primera causa de la pérdida de visión en el mundo occidental en pacientes de más de 50 años, produciendo cegueras legales y baja visión. Las causas pueden ser en factor de riesgo principal la edad. Puede también tener una asociación a predisposición genética por herencia, y se le ha asociado también algunos elementos ambientales como el uso del tabaco, la hipertensión arterial, la exposición directa y prolongada al sol, los malos hábitos alimentarios y los problemas vasculares o de circulación. Los pacientes con la degeneración macular relacionada con la edad pueden llegar a
observar los objetos deformes, es decir, algunos objetos que son lineales, pueden no verlos realmente como una línea recta, sino curvos. El síntoma más significativo es la aparición de manchas oscuras en la visión, como vemos en esta imagen. Es un proceso ya bastante avanzado, donde no observamos la imagen central que el paciente quiere ver, y estos son importantes para algunas tareas de precisión. Los síntomas, pues precisamente la visión borrosa en el centro de la visión, las líneas rectas pueden aparecer onduladas o entrecortadas, el paciente puede ver alterada la estimación o la valoración de las distancias y las alturas, esa visión de profundidad, y puede aumentar la sensibilidad a la luz y ser más necesaria esa luz para leer o realizar otras actividades. ¿Qué exámenes se deben llevar a cabo para evaluar esta enfermedad? Pues un examen completo de oftalmología que incluiría la medición de la agudeza visual con su mejor corrección. Hacemos valoraciones de la retina como tal, del fondo del ojo, de las características que tenemos en la retina. Exámenes complementarios como el OCT, en este caso, o tomografía óptica coherente de la mácula, que es la parte que se ve comprometida en esta enfermedad, y angiografías fluoresceínicas, que son fotos que se toman de la retina utilizando un medio de contraste que nos va a mostrar cómo está la distribución de la sangre en este tejido retinal. El otro examen muy importante y de seguimiento que nos puede ayudar a identificar la enfermedad es esta, que es esta imagen, esta cuadrícula, se denomina la rejilla de Amsler. Como están en la diapositiva las instrucciones, tomamos esta cartilla, nos colocamos nuestra mejor corrección y vamos a evaluar cada ojo por separado. Lo ubicamos más o menos a 33 centímetros y tratamos de observar este punto central negro que está en todo el centro de la rejilla. La idea es que sin mover el ojito debemos percibir que las líneas realmente permanezcan rectas y continuas. Si las observamos onduladas, discontinuas, distorsionadas, borrosas o que hay alguna parte donde falta, puede ser un signo de alarma para una lesión producida por la degeneración macular relacionada con la edad. De esta existen dos tipos principales, que son la degeneración macular seca o atrófica, que digamos que afortunadamente es la más frecuente y afecta entre el 85 y el 90% de las personas que presentan esta enfermedad. Esta evolución de este tipo de enfermedad de la degeneración suele ser más lenta y progresiva, y el paciente pues su deterioro realmente no lo percibe al comienzo, se demora en presentar realmente las dificultades y la limitación de la visión. Por otro lado está la forma húmeda o exudativa, afortunadamente la menos común, afecta de un 15 a un 10% de los casos, pero en este caso la evolución suele ser más rápida y progresiva. Lo que sucede es la formación de unos nuevos vasos debajo de la retina, separando las capas de la retina, y es la que más nos va a dar esa sintomatología de deformidad de las cosas. Esta es una imagen que un paciente pudiera estar viendo, y en la medida en que se presenta la degeneración macular de tipo seco, observamos aquí cómo una mancha se va presentando en el centro de la visión y no permite evaluar esa imagen central. Este sería un caso ya mucho más severo, donde hay una distorsión, una visión borrosa, no se percibe bien la zona central. En las etapas iniciales de la húmeda, vamos a observar un deterioro, una irregularidad de la imagen con esta mancha central, y en la medida en que se va comprometiendo más esa retina, pues el defecto va a irse aumentando hasta pues tener una limitación importante de la visión.
No existe un tratamiento curativo para esta enfermedad, pero es importante poderla evaluar y poderle hacer el seguimiento de tal manera que en la medida en que se presente la degeneración macular de tipo húmedo, el especialista en retina o retinólogo pueda empezar a dar algún tipo de tratamiento para evitar que estos nuevos vasos que se producen debajo de la retina la separe a tal punto de desprenderla completamente y tener una pérdida total de la visión. Entonces, dentro de los tratamientos que se han ofrecido se encuentran los multivitamínicos, aplicaciones de láser o inyecciones intravítreas. Pero definitivamente lo importante es poder tener una valoración anual, por lo menos todos los pacientes, tanto por el servicio de optometría como de oftalmología, y poder identificar a tiempo las enfermedades. Muchas veces, en la medida en que iniciamos un tratamiento y un diagnóstico y tratamiento precoz, podemos evitar que esa progresión se lleve a cabo tan rápido que pueda haber una pérdida importante de la visión, incluyendo la ceguera. El control por optometría, pues determina la evaluación de la necesidad de las gafas y poder hacer el seguimiento de las mismas, si hay un aumento o no, si requiere un cambio o no. Y el control anual por oftalmología, donde se realiza el diagnóstico de enfermedades de los ojos, dando un tratamiento tanto médico como quirúrgico. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Un buen día.